Buenas tardes, chicos. Después de estas largas vacaciones, nos volvemos a encontrar. Esta es una clase más, ¿no es cierto?, destinada a alumnos del primer año de ciclo superior de taller de construcciones. En este tiempo tuve para hacer una cartilla y para poder ver todo el programa, ¿no es cierto?, en base a la materia que a ustedes les corresponde. He tratado de extractar lo más importante del trabajo en taller del hormigón con algunos conocimientos básicos que los quiero retomar ahora para continuar con el programa. Esto está destinado al primer año ciclo superior, como les decía, y como en realidad todos ustedes tienen un celular, entonces yo les voy a sacar una foto por clase de la cartilla que van a utilizar para estos conocimientos. Además de la teoría que vamos a ver, desde algunos esfuerzos, desde cómo se hace un hormigón, cómo se arma la estructura y demás, al final vamos a trabajar sobre el armado de columnas en un planito como este. Es un planito que yo generalmente lo utilizo, o lo utilicé mejor dicho, para darle un curso de dibujo técnico a los alumnos del segundo año ciclo básico. Y como es muy sencillo, acá vamos a realizar la estructura de hormigón que les voy a ir mostrando. Bueno, quiero retomar primero, hacer una síntesis de 2 minutos de lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos dicho que el hormigón armado es lo más importante y la estructura de una casa. Es el soporte que permite a una casa tener esas dimensiones y tener toda la seguridad que requiere. El hormigón armado el hormigón específicamente es una piedra artificial y se le pone una armadura adentro, que son los hierros, para que resistan un esfuerzo doble. Habíamos dicho en clases anteriores que en el caso de las losas y en el caso de las vigas estaban sometidas a esfuerzos de tracción y compresión en forma simultánea. Es decir, habíamos visto que cuando en una viga, por ejemplo, ¿cierto?, como esta, que ustedes ya lo tienen, se le aplicaban unas fuerzas y se deformaban de esta manera, ¿sí? En donde del eje neutro para arriba se daban esfuerzos de compresión y del eje neutro para abajo se daban esfuerzos de tracción. Este conjunto de esfuerzos, de dos esfuerzos, es lo que se llama flexión, ¿sí? Bien. Pero a su vez, habíamos visto también que si en la losa y en las vigas se flexionaba la estructura cuando se le colocaba un esfuerzo, una fuerza, habíamos visto que en las columnas, por ejemplo, en las columnas de una casa, cuando el alto, mejor dicho, de la columna es muy alta comparado con la esbeltez, es decir, con el volumen de la columna. Cuando el volumen es muy chico y es muy alta, por ejemplo, es muy fácil que se pueda provocar estas deformaciones, ¿no es cierto?, que es una flexión parada, ¿ven? Es esta que se da en la columna. Pero en la columna esta deformación no se llama flexión, se llama pandeo. Es decir, que únicamente las vigas y las losas se flexionan, las columnas se pandean. Miren, en este ejemplo simple, que ustedes lo van a tener en su carpetita, cómo es el esfuerzo
¿no es cierto?, de una viga simplemente apoyada, o sea, de la que vimos primero, o sea de esta. Como es el esfuerzo de una viga simplemente apoyada, o sea, de esta. O sea, vamos a ver con más detalle realmente qué es lo que se produce dentro de la estructura. Miren, esta es la viga ADEB. Está apoyada en el punto A y en el punto B, ¿sí? Cuando yo le aplico una fuerza P, entonces se me provoca esta deformación. ¿Ven? Acá en medio van a ver el eje neutro. Del eje neutro para arriba se dan esfuerzos de compresión. Se va deformando, se va acortando la viga, o sea, un esfuerzo de compresión. En el eje neutro la compresión es 0, mientras que arriba se va incrementando la compresión hasta llegar a su máximo nivel, que es en la superficie de la viga. Estos son cortes, ¿no es cierto? Estos cortes me definen de que, por ejemplo, en este esfuerzo de compresión, yo acá tengo un corte, es esta línea y esta línea, ¿sí? Se juntan este sector con este sector y es lo que me permite o el que logra la compresión de acá. Mientras que en este corte de abajo, ¿ven?, los esfuerzos tienden a irse para afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, ¿sí?, se va deformando y se va alargando. O sea que acá se va comprimiendo, ¿no es cierto?, y acá se va alargando o traccionando. De esta manera, yo acá tengo, esto se utiliza generalmente para hacer un gráfico de tracción y compresión de la estructura, en donde el signo más se utiliza para la tracción y el signo menos para la compresión. Bueno, este detalle que tienen ustedes acá, que después lo van a tener en una foto, es lo que yo les hice más grande, ¿no es cierto?, pero más desproporcionado que en este dibujito. Ahora bien, lo que les estaba mostrando es lo que se ve más claramente acá. ¿Ven? Este es el eje neutro de una viga simplemente apoyada. Acá se provoca la compresión de la estructura del eje neutro para arriba y la tracción del eje neutro para abajo es lo que me define este gráfico. Y este gráfico es lo que se utiliza generalmente en escala para determinar una flexión en una viga en donde la parte de arriba, lo pintado color rosa, es de compresión y lo de azul o celeste de tracción. Entonces, este es en síntesis lo que se provoca en estos esfuerzos que hemos visto. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un hormigón armado? Habíamos dicho que el hormigón armado es una piedra artificial con estructura interna que sirve de alguna manera para soportar esfuerzos de tracción y compresión. Todo en el hormigón, toda la construcción es calculado. Por ejemplo, yo les voy a dar unos datos de una tablita para que ustedes vean realmente que de acuerdo a la cuantía o cantidad de hierro que tiene un hormigón, resiste mayor o menormente. Por ejemplo, mientras más hierro yo le pongo al hormigón, tiene mayor resistencia. Eso se llama cuantía, ¿sí? Cuantía vendría a ser la cantidad de hierro interno que tiene un hormigón. Miren, si yo, por ejemplo, ¿sí?, hablamos de un hormigón ya con su máxima resistencia. Si yo
tengo 0 de hierro en una viga, por ejemplo, esta viga me va a soportar 30 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Mire. O sea, cuando yo tengo 0 cantidad de hierro, no he puesto ningún hierro, tengo únicamente hormigón, que vendría a ser los áridos, cemento y agua, cuando alcanza su mayor dureza a los 28 días, esta estructura de hormigón me soporta 30 kilogramos por centímetros cuadrados. Cuando yo tengo una cuantía, una C, de un porcentaje del 0,25% de hierro dentro de esa estructura de hormigón, esa estructura me resiste 40 kilogramos por centímetros cuadrados. Cuando yo tengo una cuantía igual a 0,5, ¿sí?, dentro de la estructura del hormigón, la resistencia va a ser de 75 kilogramos por centímetros cuadrados. Cuando tengo una cuantía de 0,75 en cantidad de hierro, ¿sí?, la resistencia va a ser 1,110 kilogramos por centímetros cuadrados. Cuando yo tengo una cuantía de 1, por ejemplo, un porcentaje de 1 de cuantía, la fuerza que me va a resistir va a ser 145 kilogramos por centímetros cuadrados. Y así sucesivamente. Cuando yo tengo el 1,5% de cuantía, ¿no es cierto?, el hormigón va a resistir armado 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Es decir, que acá está la cantidad del porcentaje que yo le pongo de hierro al hormigón. Y acá está la cantidad de kilogramos por centímetros cuadrados que resiste. Entonces, lo dejamos ahí y la próxima semana continuamos con las clases.